La edición número 11 de uno de los festivales más queridos en Colombia, que más ha generado que las personas se acerquen al cine, como es el Smart Film, el Summit Fest. Y un invitado de honor de los mayores pergaminos estuvo en el 2025, Cuba Gooding Jr. Cuba, bienvenido a Caracol. Hola, ¿cómo está? Cuba, ¿qué significa para usted el Smart Film? ¿Qué significó? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo viviste? What does means the film festival, Smart Film Festival for you? What that means for you, and how did you felt the festival? Well, I had just heard about the Smart Film Festival this year, and I was really blown away by the immense talent that was there and the fact that these young filmmakers were using their smartphones to tell stories from where they're from. Barranquilla, Cartagena, Cali, here in Bogota. It was amazing to see that even though they're thousands of miles away from where I grew up in Los Angeles, it's the same stories. It's the same beautiful people and relationships. My first film was a film called Boys in the Hood. And the reason why that movie blew up around the world is because they thought it was just animals that lived in South Central shooting and gangbangers and fighting. They didn't realize that there was a beautiful community of people that lived there and thrived there amongst all the gang violence. And I saw that all weekend during the Smart Festival. I saw communities in the mountains of Bogota and just the culture of the people and the music. And it looked just like the place where I grew up. And I thought that that was powerful. And I think that filmmaking by using your smartphones and storytelling is here to stay. And it's going to be something that's going to be muy bien, muy bien. Bueno, él recién este año supo del festival y está muy emocionado y está muy sorprendido por la cantidad de historias y los jóvenes que están creando historias. Jóvenes de Barranquilla, de Cartagena, y están contando sus historias acá. Él vive en Los Ángeles y él dice que en Los Ángeles y acá se pueden contar las mismas historias. Pueden estar en las montañas de Bogotá o pueden estar en Estados Unidos y se cuentan las mismas historias. Cuenta que su primera película fue Boys on the Hood y que que fue internacionalmente famosa y que mucha gente pensaba que iba a ser como una película en donde eran gangsters y eran bandas de chicos malos y en realidad eran chicos que estaban contando sus historias como sucede aquí en Smart Films. Colombia es un país muy diverso en todo, en naturaleza, en todo lo que quiere y sobre todo en lo que tiene que ver con lo étnico. Y el Smart Film es muy inclusivo, está incluyendo a muchos sectores de la población colombiana. ¿Cómo experimentaste eso? Well, Colombia is very diverse in nature, in people, in culture, and Smart Films is a festival that it's inclusive. So how did you experiment that? Well, you know, it's the first of its kind. So some of the things that I had seen, very amateurishly shot and acted, and some of the camera movements very basic. But then I found a real gem in a couple of these short stories where the voice of the filmmaker shined through and he was only using his smartphone. And so I think as this festival evolves, you're going to see real talent come from Colombia. Bueno, él dice que este es un festival que es de los primeros en su tipo y algunas de las cosas que ha visto son películas, son short films que son aficionadas. Pero vio y que ven ellos algunos movimientos de cámaras que son muy amateurs, muy básicos, pero luego encontró una verdadera joya en un par de short films que vio donde la voz del protagonista brillaba a través de su microesfera y él solo usaba su teléfono móvil. Así que cree que en este festival los muros o las paredes que hay son para tumbarlas y se podrá ver el verdadero talento que proviene de Colombia. Hay un gran muro que se está tumbando, se está derribando ese muro y tiene que ver con la tecnología, la disponibilidad o a disposición más bien de todo el mundo. Cuba, ¿cómo ve que ya todo el mundo con el celular puede hacer una película, puede contar su historia a través de los celulares? ¿Qué significa eso para el mundo, para la industria cinematográfica?
Okay, there's like a wall that is falling down and it's technology. Right now, everybody can do a film with a mobile phone. So See. what do you think that means for the cinema industry? You know, there was a renaissance that happened in the 1970s where these young filmmakers fought the systems. Their names you probably know: George Lucas, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese. These were filmmakers that were young punks that were telling stories that the studios didn't like, that they didn't recognize. And yet those men are now the cornerstones of great filmmakers of today. And I think that's happening again. I think that we are now not just pulling from a small pool of filmmakers, but we're pulling from a pool that's cinematic all over the globe. And I think you're going to have real strong voices coming out of festivals like these soon. Bueno, él dice que hubo un movimiento de jóvenes cineastas en los 70s, como Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, George Lucas, que eran simplemente muchachos haciendo cine y los estudios no lo tomaban muy en serio. Y eso es un movimiento llamado lucha en contra del sistema. Entonces él piensa que hoy en día las personas que tienen los celulares móviles y esta tecnología están haciendo eso mismo. Cree que están sacando de un grupo pequeño, no solamente los están sacando de un grupo pequeño, sino están sacando un gran grupo que va a hacer cine. Cuba nos acaba de decir que hubo especialmente dos cortos que lo impactaron mucho, que le gustó mucho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más impacta a Cuba en una historia? ¿Cuáles son este tipo de historias que más lo impactan? You just told that you saw 2 short films that they impact you. What is that impacts you when you see a movie or a story? I always look to see something about the story that I relate to. And one of the short films was about relationships, about a boy and a girl wanting to live together and celebrate a birthday, and everything went wrong. And then it finally came together, and she announces that her mother's coming to live with them. Mate, right? Hysterical. Short film ended, moved me. Another one was told from an old man's perspective as he writes, and behind him, the world that he was writing came to life. But it wasn't with, CGI or a big budget. It was just people moving sets and walls behind him and exposing children. And it was muy bien, just muy bien. And I know that seeing these films, some of these filmmakers in the early stages of their career, but they're going to go todo bien, just gonna explode in creativity soon. Bueno, él dice que algo que a él le gusta de las historias son las relaciones y justamente en estos 2 cortos se contaban historias de relaciones. Una era una historia de una pareja que contaba su historia de amor, contar un cumpleaños que se venía y finalmente, bueno, la historia termina en que cuentan que la madre de él viene a vivir con ellos. Le pareció sumamente gracioso ese corto y después vino otro corto en donde contaba la historia de un hombre que iba contando sus vivencias y eso era y sus recuerdos y eso era lo que íbamos viendo en pantalla. Entonces él sabe que estos cortos son de personas que están comenzando, que son amateurs, pero que él no lo vio de esa forma. Él cree que son personas que van a ir para arriba en un futuro. La gente joven es a la que especialmente uno le pone más atención porque son el futuro, al fin y al cabo, de cualquier industria. ¿Qué es lo que más le preguntaban las personas que se acercaban y decían es que es Cuba Gooding Jr., es mega estrella? ¿Qué es lo que más le preguntaban? ¿Qué era lo que más querían saber de usted? Okay, young people is the future. So he wants to know what those young people ask you the most, what these young people wanted to know about you. You're Cuba Gooding Jr., you're a big star. And those young people, what was the most that they wanted to know about you? Well, it's so funny because it's like this all over the world, here in Colombia, here in Riyadh, Saudi Arabia, here in Australia. I always speak to the bambinos, the estudiantes, and they ask the same thing. What was it like to do this movie? What was it like to do this scene? What was it like to work with this actor or actress? They ask the same because they see the movies and it moves them. But then when they see the person who did the role, they want to know, what was it like? What was that person? How did we communicate?
How did we come up with the way we did the scene? Was it hard to walk in that suit in Men of Honor? These are the questions I get over and over and over. Bueno, él dice que tanto aquí en Colombia o en Arabia Saudita o en Riyadh o en Australia siempre habla con las personas, con los muchachos, con los chicos, con los estudiantes y ellos casi siempre le preguntan lo mismo y es que quieren saber cómo fue hacer tal película, cómo fue trabajar con tal actor o con tal actriz, cómo es hacer esa escena. Y es lo mismo porque todos ven la misma película y los conmueve, pero luego cuando lo ven a él en persona, que hizo tal papel, quieren saber cómo es, cómo era esa persona, cómo se comunicaron en la película, cómo se les ocurrió hacer tal escena, cómo hicieron tal truco, que si fue difícil de pronto caminar con el traje de buzo en la película que hizo. Después también dice que esas son las preguntas por general que se lleva a casa de vuelta y pues dice por qué no responderles a todo eso. Cuba, ¿para qué sirven los premios? Como por ejemplo el premio Oscar. ¿Para qué utilidad se le puede dar a un premio en la parte artística, en la parte profesional? ¿Qué utilidad le tiene un premio, le da un premio? What it means the awards for you, like the Academy Award, what is the utility that you gave to an award? You know, if you think of it as a military, you have your foot soldiers, and then you have your lieutenants, and then eventually generals, commanders of great armies. So you graduate with these medals that show your prestige and show your experience. And that's another thing with any award, I think. It kind of gives you a validation that what you're doing is good, muy bien. And it also shows you to keep aspiring to achieve greater, promotions, so that people will hear what you say, respect what you say, and then you can move people with your performances. Bueno, él dice que si hablan en un lenguaje militar, que hay soldados, que después hay tenientes, comandantes, generales, eso en un ejército, que se gradúan con estas medallas y que eso les demuestra su prestigio y experiencia. Y eso es algo similar que se siente con cualquier premio, que él cree que en cierto modo le da una validación para saber que lo que él está haciendo es bueno y también pues demuestra que él debe seguir aspirando para alcanzar mayores logros y por supuesto eso le da también una voz, un prestigio para seguir ascendiendo, entonces es importante para él por eso. Ya para finalizar, siendo la última, ¿volvería a Colombia? ¿Regresará a Colombia algún día? Will you come back to Colombia? Oh yeah, of course. Maybe even film here. Que claro que sí, que de pronto hasta filme una película acá. Cuba, gracias por estos minutos en Caracol Radio. De nada, amigo.